Por acá falta una Biblia, nos ayude, hermanos, Biblia. ¿Quién necesita Biblia? Levante la mano. Versículo 11. Mientras tanto, usted que no trajo Biblia, acérquese a un cristiano que le pueda ayudar, que sea compasivo con usted. Y vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11. ¿Lo tenemos? Dice, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine en esta noche, en este propósito que tenemos como hermanos en la fe, como hombres, de crecer a la semejanza de Cristo Jesús, el varón perfecto. Amén. Amado Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias en tu nombre, Señor Jesucristo, por tanta bondad, por tanta misericordia, por tanto amor. Señor, nosotros en esta noche venimos humillados, venimos confesando, Señor, que no somos dignos de estar en tu presencia. Señor, que en verdad no merecemos tanta bondad, no merecemos tanta misericordia, tanta gracia, tanto favor día tras día, Señor, derramado sobre nuestras vidas. Pero te agradecemos y te decimos, no quites tu mano, Señor, de nuestras vidas. Hoy encomendamos, Señor, el inicio de este ministerio, Señor, que nos traías tan inquietos hace tanto tiempo, Señor, por darle inicio. Señor, pero todo es en tu tiempo, todo es en el momento preciso, en el momento adecuado. Y oramos porque primero que todo tú seas honrado y glorificado, porque este ministerio, Señor, traiga, Señor, gloria delante de tu trono, porque todo lo que hablemos, Señor, sea de edificación para nuestras familias, para nuestras vidas, sea de edificación para esta congregación y aún, Señor, haya eco, Dios Todopoderoso, en otras congregaciones de la ciudad, pero sobre todo haya eco en la eternidad. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos guíes, que desarrolles en nosotros, en cada uno de nosotros, amor por estar en este lugar, escuchando tu palabra y preparándonos, Señor. Que podamos realmente, Señor, desarrollarnos como congregación, desarrollarnos como hermanos y que alcancemos el propósito de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, Biblias entonces. Haider, ¿regalas por favor agua? Y vamos entonces a iniciar. Los hermanos que están recibiendo su Biblia, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer la porción completa. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Hermanos, la porción que estamos leyendo, vamos a profundizar sobre ella a lo largo de sermón que vamos a tener hasta las 7 y 45 más o menos. Vamos a estar compartiendo el mensaje y luego vamos a hacer otra actividad. Es dado por el apóstol Pablo a Timoteo con un propósito: diferenciar a Timoteo del resto de la gente, del resto del mundo. Por eso, gracias hermano, por eso el versículo dice, pero tú, Timoteo. Ahora, ese pero tú marca un contraste, marca una diferencia entre aquellos de los que está hablando el apóstol Pablo antes del versículo 11 y Timoteo como tal. Creo que es muy similar a lo que nos decía el Señor ayer a través de Moisés,
en el pasaje que le estaba estudiando con Pedro cuando comparaba, pero nosotros no somos como esa gente, nosotros no nos comportamos de esa manera. Ahora, en el capítulo 6 del versículo 3 en adelante, dos partes en adelante, dice: Timoteo, enseña estas cosas y anima a que todos las obedezcan. Ahora, ¿cuáles cosas? El capítulo 5, estamos mirando como de adelante hacia atrás. El capítulo 5 está dando los consejos acerca de las viudas, acerca de los ancianos, acerca de los esclavos, está dando consejos en general para la vida de la iglesia. Y dice: enseña estas cosas y anima a que todos las obedezcan. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza o la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Aquí ese cualquiera está siendo comparado en el versículo 11, pero tú no eres como esos cualquiera que está enseñando algo diferente. Tales personas tienen el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas, es decir, está comparando, tú no eres uno de los que viven causando problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Quiero llamar la atención sobre el versículo 5, parte B, porque el apóstol está diciendo en el 11, pero tú, y ese pero tú lo diferencia de estos hombres que tienen la mente corrompida, y dice: para ellos mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Ahora bien, cuando hablamos de esto podemos pensar inicialmente en los falsos maestros, podemos pensar en los predicadores yo creo que quitarle un poquito de brillo, es lo que está sonando mucho ahí, parezco con esa S pegadita que no es agradable. Brillo, no volumen, gracias. Pensamos inicialmente en los falsos maestros que dicen, bueno, están predicando para hacerse ricos, para obtener riquezas materiales. Pero tenemos que comprender que cuando dice para ellos mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse, también puede incluir a cada hombre en su casa, también puede incluir a cada miembro de la iglesia. Es decir, ¿cuál es el motivo por el cual tú estás obedeciendo a Dios? ¿Cuál es el motivo por el cual tú quieres hacer las cosas conforme lo dice la palabra de Dios? Porque muchos muestran sumisión a Dios desde el púlpito para que la gente les dé dinero. Muchos muestran sumisión a Dios desde el púlpito para que la gente les compre casas, les compre ropa, en fin, lo que estamos acostumbrados a ver en las redes sociales. Pero cada uno de nosotros debe evaluarse si está mostrando sumisión a Dios como un medio para enriquecerse. Y entonces podemos pensar únicamente en dinero, pero mira lo que va diciendo el versículo 6. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios, y eso establece que hay una falsa sumisión a Dios. Cuando hablamos de la verdadera, tenemos que entender que el apóstol está mostrando que hay una falsa sumisión a Dios. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre algo verdadero y algo falso? Parece algo muy sencillo de explicar, y vamos a quedarnos con el primer concepto. Algo es verdadero y algo es falso. Algo es verdad y algo es mentira. La verdadera sumisión a Dios, es decir, aquellos que verdaderamente obedecen a Dios, aquellos que genuinamente obedecen al Señor, dice que esta sumisión es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Es decir, que no se trata de sentirnos pobres o de hacernos pobres porque sí, sino está diciendo, mira, cuando una persona verdaderamente está sometida a Dios, esa sumisión le hace rico, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. ¿Y por qué le hace rico? Porque le da contentamiento, le da paz y le da tranquilidad de saber que todo lo que está pasando en su vida proviene de la misma mano del Señor. Después de todo, dice el versículo 7, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que
si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Tengamos eso allí, porque lo vamos a comparar ahorita. Pero, aquí comienza el primer pero, que va unido al 11, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Pero tú, Timoteo, es decir, hay personas cuya mente está puesta únicamente en lo natural, cuya mente está puesta únicamente en obtener las cosas materiales, la tranquilidad en este mundo terrenal. Personas que muchas veces terminan, un ruido terrible, muchas veces terminan desviando la fe, naufragando en la fe a causa de ese amor por las riquezas, a causa de ese amor por el dinero. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. ¿Qué es un hombre de Dios? Y aquí vamos a interactuar nosotros, porque no es un mensaje magistral. Quiero escucharles. Para ustedes, ¿qué es un hombre de Dios? Leemos es un hombre de Dios, y ¿qué viene a la mente de ustedes? Que hace la voluntad del Señor. Henry, levanten la mano. ¿Cómo? Un hombre temeroso de Dios. No asusten por allá. Que hace lo contrario a que le está explicando Pablo, es decir, él está diciendo, más tú, que eres hombre de Dios, es decir, tú eres todo lo contrario de lo que yo acabo de decirte, o deberías hacer un hombre que no está pendiente de las riquezas materiales. ¿Qué más viene a su mente cuando escuchamos o leemos la frase, pero tú eres un hombre de Dios? Trata de agradar a Dios en cada momento, en cada instante. Sumiso a Dios. Trata de reflejar el carácter de Dios. Ahora, quiero hacer una pregunta. Cuando ustedes leen un hombre de Dios, ¿se imaginan a cualquier hermano de la iglesia o se imaginan a un hermano, bueno, tiene que ser pastor o tiene que ser misionero, predicador? ¿A qué se imaginan? ¿Se imaginan a Cristo? ¿Modelo de Cristo? Un hombre que venga con la palabra. Ok. Bueno, en el Antiguo Testamento, la expresión que Pablo usa aquí, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, usualmente es asociada a hombres que tienen una relación muy íntima con Dios, hombres a los cuales Dios ha comisionado para llevar palabra suya al pueblo, hombres que se caracterizan usualmente por su sumisión a la palabra de Dios. Entonces escuchamos el título hombre de Dios, por ejemplo, con Moisés, pero Moisés, hombre de Dios. Entonces sabemos, Moisés, un hombre que hablaba cara a cara con Dios, el hombre que subió al monte Sinaí, pasa 40 días con el Señor y luego trae la ley de Dios al pueblo. Un hombre que intercede por el pueblo. De David también se dice, David, hombre de Dios. Se habla varias veces de David como hombre de Dios, y sabemos que David, un hombre utilizado por Dios, un hombre que tenía una relación íntima también con Dios. Los profetas a veces se identifican como hombres de Dios. Vemos en Samuel, vino un hombre de Dios y le habló a Elí. Luego vemos más adelante, ya con los reyes, va el hombre de Dios y le habla a Jeroboam. Y no se nos dice sino hombres de Dios, son profetas como tal. Pero es importante comprender que el llamado neotestamentario de Timoteo es un llamado que debe estar para todos los hombres. Es decir, cada hombre en la iglesia está llamado a ser un hombre de Dios. Tenemos que entender la transición que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de hombre de Dios, porque podemos erróneamente asociarlo a el ungido de Jehová. Antiguo Testamento, el ungido de Jehová. Entonces estos hombres que tenían un ministerio especial, una tarea especial, y solo habían unos cuantos, por eso no toques al ungido de Jehová. Pero hoy en el Nuevo Testamento, si lo mirásemos así, todos somos ungidos de Jehová, porque todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Todos hemos sido sellados con el Espíritu, y el Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu de Cristo mora en el creyente. Amén. Carlos.
Sí. Exactamente. Entonces lo que vamos a entender o tratamos de entender en la noche de hoy es el llamado que tenemos a ser todos hombres de Dios. De hecho, el nombre de este ministerio va a ser Hombres de Dios, que vamos a iniciar el día de hoy, y ese es el nombre del ministerio, Hombres de Dios. Ahora, hombres de Dios, no hombre de Dios. Es decir, que el propósito que perseguimos y por lo que estamos orando es porque todos y cada uno de nosotros se desarrolle como un hombre de Dios, que cada uno de nosotros pueda ser comparado a la luz de lo que este pasaje y otros que vamos a ver dicen, y podamos identificarnos a nosotros mismos allí, que cada persona de la iglesia pueda vernos a nosotros y decir: en la iglesia hay hombres de Dios, o esta iglesia está llena de hombres de Dios, que sus esposas puedan decir: en mi casa hay un hombre de Dios, que sus hijos puedan decir: en mi casa hay un hombre de Dios. Hermanos, porque si la iglesia no está llena de hombres de Dios, entonces no es la iglesia. No sé si me hago entender. Estamos, recuerdo la cita, 1 Timoteo 6:11. 1 Timoteo 6:11. Si la iglesia, hasta puesta allá, gracias. Si la iglesia no está conformada por hombres de Dios, entonces no es una iglesia, es un club social. Porque el solo título hombre de Dios involucra una pertenencia. Soy un hombre que le pertenece a Dios, soy un hombre que depende de Dios, y vamos a estar estudiando esto a lo largo de varias reuniones de las que vamos a tener, si el Señor lo permite. Pero en esta noche vamos a esbozar un poco lo que significa ser un hombre de Dios y el llamado primario que Dios hace. Así que dejemos una marca aquí en 1 Timoteo, teniendo claro el hombre de Dios, y vamos a devolvernos, porque la palabra hombre de Dios involucra dos cosas, o hay dos sujetos en este título: hombre como tal, está mostrando aquí ese sustantivo, y Dios. Pero para ser hombre de Dios tiene que ser un hombre y tiene que ser de Dios. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo, como siempre se los trato de dar, muy terrenal para aterrizar esta idea. Arroz con pollo. Bueno, ¿qué tiene que ver el arroz con pollo con hombre de Dios? En la ilustración creo que voy a tratar de mostrarlo. Un arroz con pollo tiene dos elementos que no pueden faltar: el arroz y el pollo. O sea, si a usted va a un restaurante y pide arroz con pollo y le traen un arroz pálido, blanco, así como esa luz, y pollo pálido y blanco, no tiene nada más, ¿usted se puede quejar? Eso es arroz con pollo. Pero si a usted le traen un arroz lleno de verduras y salchicha y jamón, pero no hay un pedazo de pollo, ¿usted qué dice? Esto no es arroz con pollo. No, pero mira, te puse carne, te puse cerdo, te puse hasta camarones, te puse, sí, pero no tiene qué, pollo. O sea, no es arroz con pollo. O si tiene mucho pollo y le picaron papa y plátano y yuca, pero no hay un solo grano de arroz, no es arroz con pollo. Es decir, tienen que haber dos cosas básicas en el arroz con pollo: el arroz y el pollo. Y en la expresión hombre de Dios tenemos que tener a un hombre y tenemos que tener a Dios, y una relación de pertenencia de Dios, que lo vamos a estudiar. Dejemos la marca en Timoteo y vayamos a 1 Corintios. Primera de Corintios capítulo 16. ¿La tenemos? Son las instrucciones finales del apóstol Pablo, la carta a los Corintios. Recuerden ustedes que es una exhortación. El apóstol está exhortando a los Corintios, una iglesia llena de dones espirituales, una iglesia que en la parte superficial parecía muy espiritual. Una iglesia que en la parte superficial todo el mundo diría una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Había gente hablando en lenguas, había gente haciendo milagros, había gente expulsando demonios, había gente sanando enfermos, crecían, eran prósperos económicamente. Uno diría, esa es la iglesia en la que yo quiero estar. Wow, cada servicio uno sale impresionado de todo lo que Dios está haciendo, y vemos que hay una
Un regaño fuerte, primero porque era una iglesia que tenía preferencias por los líderes, luego una iglesia que toleraba el pecado. En el capítulo 5 viene el regaño por tener un hombre adúltero y no amonestarle. Más adelante los vamos a ver que era una iglesia también que se estaba yendo unos por el lado de la inmoralidad sexual y otros por el lado del celibato. Entonces mejor no tengamos relaciones ni siquiera con el cónyuge. Más adelante está hablando de cómo desconocen la autoridad del apóstol Pablo, el desorden en medio de la iglesia. Y ya después de hablar del evangelio en el capítulo 15, después de organizar lo de los dones, aquí se va a despedir Pablo y da unas instrucciones finales. Vamos a centrarnos en el versículo 13, donde Pablo está dando esta amonestación, una instrucción final. Estén alertas, estén vigilando, estén despiertos, es lo que se dice en diferentes versiones. Estén alertas significa no estar ¿qué? Dormido. Una persona alerta es un estado necesario. Por ejemplo, yo puedo estar despierto pero no alerta. Yo puedo estar despierto pero no alerta. Por ejemplo, hay medicamentos que dice no consumir o no realizar actividades que requieran un estado de alerta. Entonces, si usted va a manejar, no tome este medicamento, porque usted para manejar necesita estar alerta. Si usted tiene que cuidar una máquina, que si usted no presiona el botón al momento que puede explotar la ciudad, no tome este medicamento, ¿sí? Entonces, estén alertas. Y el llamado del Señor a través de Pablo es para la iglesia en general, pero especialmente, como lo vamos a ver, para los hombres. Estén alerta. Los hombres son los que deben estar alerta, y eso lo vamos a ver por lo que dice a continuación. Permanezcan firmes en la fe. Estén firmes en la fe. Ahora, permanecer no dice un día firme, un día como la gelatina, un día como el flan, otro día firme, otro como la gelatina, otro como el flan. ¿Saben? Como alguien me dice, ¿cómo estás? Como la gelatina, que tiembla pero no se cae. No podemos andar así. Sí, la gelatina uno la mueve así. Ustedes han visto la gelatina ahí, no se cae. Pero el llamado de nosotros no es ser gelatinas. No podemos ser gelatinas en nuestras casas. No podemos ser gelatinas en nuestras vidas. Dice, permanezcan firmes en la fe. Estén alerta, y el estar alerta va de la mano del permanecer firmes en la fe. Sean valientes, que el griego, si ustedes van a sus Biblias, allí en el pie de página van a encontrar una mejor interpretación del griego. Sean hombres. Si alguien tiene la Reina Valera, va a encontrar pórtense varonilmente. Sean hombres. Ahora, ¿acaso esta carta estaba dirigida a los niños? No, está dirigida a los creyentes de la iglesia, pero inclusive este final, este remate, no lo dirige el Señor a las mujeres ni a la iglesia en general, sino ¿a quién? A los hombres. Y les está diciendo, sean hombres. Sean hombres. Y uno, en el mundo que nos criamos, sean hombres es una ofensa, ¿no? Sé hombre. Entonces era como un llamado a listo, ¿a qué hora y en dónde? O sea, vamos a pelear porque me dijo que seamos hombres, que sea hombre. Pero el mandato del Señor de ser hombre, de portarse varonilmente, tiene que ver con lo que nos está diciendo Timoteo allá. Aquí mismo en esta carta, el apóstol Pablo dice que muchos siguen siendo niños en su manera de actuar. Vamos a mirar un poco atrás. Capítulo 13, aquí de Corintios, para entender un poco. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, está hablando Pablo, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Tres cosas: hablar, pensar y razonar. Hablo como niño, pienso como niño, razono como niño. Y es importante ver que Pablo establece pensar y razonar, y uno puede pensar que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, el razonamiento tiene que ver con la manera en que tomo decisiones. ¿A qué conclusión llego? ¿Qué decisión tomo? Es decir, pensé algo y cómo razoné, cómo concluí, cómo tomé la decisión de acuerdo a lo que estoy pensando. Dice, antes, cuando era niño, hablaba como niño. Por ejemplo, los que somos padres y nuestros hijos van creciendo, yo a veces le digo a mi hija, no me hables así porque tú ya no eres un bebé. Y a veces entonces está aquí con los hermanitos de la iglesia, los bebés, y llega a la casa, y yo, no, tú no eres un bebé.
ya tienes 9 años, entonces háblame como una niña de 9 años. Ya no eres un bebé. Ahora, todavía les permito que me hable como una ¿qué? Niña, porque es una niña. Pablo está diciendo, hablaba como niño, y uno de los niños puede esperar que salgan con cosas completamente incoherentes, con cosas que no tienen ningún sentido y que lógicamente se alejan completamente de la realidad, de lo necesario, de lo sabio. Pensaba como niño, es decir, pensaba de una manera inmadura. Pensaba únicamente en quién. Los niños son egoístas. Pensaba únicamente en mi propio bienestar, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me agrada, en lo que yo deseo, y razonaba, es decir, no solamente hablaba como niño, no solamente pensaba egoístamente, no solamente pensaba en el momento. El niño no piensa en lo que puede pasar mañana con lo que está haciendo hoy. El niño piensa ¿dónde? Aquí, hoy, en ese momento, no piensa en nada más. Y razonaba, es decir, tomaba decisiones como niño, y lógicamente si yo decido algo termino actuando de esa manera. Mi actuar era un actuar infantil. Pero, dice el versículo 11 parte B, cuando crecí dejé atrás las cosas de niños. Por eso en el capítulo 16, volviendo aquí a Corintios, Pablo dice, sean hombres. Se bajó el volumen. Sean hombres, pórtense varonilmente. Es decir, le está diciendo, no se olviden de lo que les acabo de decir allá en el capítulo 13. No pueden seguir pensando como niños, no pueden seguir actuando como niños, no pueden seguir razonando como niños, sino que tienen que actuar, tienen que pensar y tienen que hablar como hombres. Tienen que crecer, tienen que madurar. Y a la luz de esto, hermanos, si vamos a Timoteo, hombres de Dios, ¿qué nos está diciendo el Señor? Hay dos áreas en las cuales nos vamos a enfocar en este ministerio, en crecer. Crecer como hombres, pero crecer como hombres de Dios. Porque podemos crecer como hombres, y es necesario, porque creo que muchos hogares serían bendecidos si dejáramos, o si muchos dejaran de actuar como niños, aun cuando no fueran hombres de Dios. Aquí no pasa, ustedes todos son unos hombres, pero a veces uno se encuentra en consejerías de otras congregaciones donde las mujeres dicen, estoy casada con un niño, mi esposo habla como un niño, mi esposo piensa como un niño, mi esposo actúa como un niño. Voy a volver a decirlo, me casé con un niño. Es tremendo escuchar eso. Porque, bueno, que lo diga, ¿cuántos años tienes? Tengo 11, mi esposito es de 12. Ah, bueno, te casaste con un niño, pero ¿y cuántos años tiene tu esposito? No, mi esposito tiene 34 años, pero es un niño. Él piensa como niño, o sea, él solo piensa en él piensa en jugar, él piensa en pasarla bien, él no piensa como un hombre. No tengo un hombre a mi lado. Hermanos, eso es muy triste. A veces escuchar... qué tremendo, todavía hombres, y los conocen tal vez ustedes, que todavía los mantienen los papás, están casados y todavía los mantienen los familiares, los adultos, que ellos ven, no, mi papá todavía es el adulto de la casa y él tiene 30 años, es una cosa absurda. Por eso necesitamos crecer de las dos maneras, crecer como hombres, dejar atrás las cosas de niños, porque no somos niños. Tengo una noticia, voy a revisar aquí, no hay ningún niño, ¿verdad? Bueno, seamos hombres. Ya tenemos edad para ser hombres. ¿Aquí todos se afeitan? Ok, parece, a veces. Bueno, todos necesitan afeitarse. Sí, todos necesitan afeitarse. Gerson necesita afeitarse. El que es lampiño, pero a él le sale aunque sean los cañoncitos. Hermano, usted ya es un hombre. Ya no puede seguir pensando como niño. Y una de las cosas de las que sufre esta generación es de este síndrome de Peter Pan, de que todavía quieren ser en el país del nunca jamás. Todavía quieren andar volando con Wendy, echando el polvo de campanita y toda esa cantidad de cosas, y se saben los juegos y se saben o sea, hay que crecer. Somos hombres. Ahí el primer llamado, sean hombres como tal, pórtense varonilmente, sean valientes, o como dice el griego, sean hombres.
Wow, es tremendo. Quiero que analicemos esta parte y no vamos a poder desarrollar completamente porque como les dije al inicio, la idea es que hoy entendamos hacia dónde va encaminado este ministerio, qué es lo que estamos buscando conseguir y desarrollar. Pero es fundamental esto y creo que nos hace mover, por lo menos a mí, lo primero que damos por sentado. Bueno, ministerio de hombres, todos los que llegamos somos hombres y la pregunta es, a la luz de lo que está diciendo la Escritura, ¿somos hombres todos? ¿Actuamos como hombres o somos niños grandes? Sí, son dos cosas diferentes, ¿no? Aquí no está hablando de género. Aquí no está hablando de género porque no está diciendo ustedes que se visten de mujer sean hombres. No está hablando de deje de ser afeminado. No está hablando de eso. Aquí está hablando es de madure, crezca, asuma su responsabilidad. Creo que allá Carlos tenía la mano levantada. Dime. No, no, aunque míralos jugar. Porque si ya se llegó la hora de dormirse y el papá se queda hasta las 2 de la mañana jugando PlayStation, entonces tenemos, porque de hecho parte de ser hombre es entender que mi hijo necesita tiempo de juego conmigo. ¿Sí? De hecho algunos son tan niños que no juegan con sus hijos y puede sonar extraño y vamos a ir profundizando a lo largo de las reuniones en todos estos temas, porque algunos son tan inmaduros que no juegan con sus hijos. De hecho, el jugar con los hijos hace parte de ser hombre, decir, tengo que jugar con mi hijo porque mi hijo necesita tiempo de juego conmigo. Pero si uno no sabe cuál de los dos es el papá y se termina peleando con el hijo y tira el control y se va. No, yo me pido ser Alemania, me pido a Ronaldo y si no, no juego. Caramba, la mamá, a ver, niños, ¿sí? Tenemos un problema. Entonces, se trata de identificando esto. Tenemos que ser hombres y vamos a revisarnos a la luz de la Escritura. Sean hombres, sean hombres. Si no somos hombres, no importa que seamos de Dios, porque somos niños de Dios. Bueno, niños de Dios no me dicen muchas cosas, porque de acuerdo a lo que entendemos en la Escritura, los niños van derecho al cielo por bueno, todos vamos por gracia, pero los niños no son responsables, no se les pide el bautizo, no se les pide una declaración de fe, no se les pide una cantidad de cosas, no son sujetos a la disciplina eclesial. Entonces los niños van ahí, pero ¿qué esperamos de un niño? ¿Quién le confiaría la dirección de la empresa a un niño? ¿Quién le confiaría la dirección del hogar al niño? Nadie lo confiaría. El Señor nos llama a ser hombres y de eso es que se trata este ministerio, ser hombres, y espero en el amor del Señor y en la bondad del Señor que los que tienen hijos varones comiencen a desarrollar hombres en sus casas, hombres en sus casas, hombres y luego como lo vemos allí de Dios. Estén alerta, estén vigilantes. Los hombres no andan dormidos. Los hombres son los que están pendientes de lo que está pasando. Los hombres están de noche en la parte alta del barco mirando que no hayan obstáculos al frente. Los hombres son los que están vigilando que no hayan peligros, guardando el peligro a su familia. Pero no son las mujeres las que están llamadas a estar alerta. No son nuestras esposas las que están llamadas a estar alerta espiritualmente en las casas. Permanezcan firmes en la fe. Hermanos, nosotros somos los que debemos sostener a nuestras esposas. Somos nosotros los que cuando nuestra esposa, que es más susceptible a ser engañada por el enemigo, la sostengamos, la fe. Permanecer nosotros firmes, pero los niños son los que dicen, pero papi, ¿por qué es malo ser testigo de Jehová? Entonces tiene que la esposa volver a discipular a su esposo. No está bien, no está bien. Sean hombres y hagan todo con amor. Mira cómo, porque el versículo 14 está allí y como que contrasta. Sé hombre, haz todo con amor, porque ser hombre no es ser vasto. Ser hombre no es ser vulgar. Ser hombre no es ser macho. Eso no es ser hombre, porque de hecho el más hombre trata con más delicadeza a su esposa, porque entiende que es muy frágil, entiende su fuerza, entiende su capacidad de hacer daño y entonces se controla,
a sí mismo. Por eso dice, y hagan todo con amor. Es decir, no es un llamado al machismo, es un llamado a todo lo contrario, a cuidar a las mujeres, son las débiles de la congregación, y nosotros debemos entender eso. Entonces, por un lado, ser hombres, que como les dije, después vamos a profundizar, y volvamos a Timoteo, primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6, versículo 11. Pero tú, no acostumbro a hacer eso, pero dile a que está a tu lado, pero tú, que vamos a personalizar esta palabra, pero ustedes, hermanos, pero yo, ¿sí? Pero nosotros, pero tú. Es importante entender, porque el ser hombre me hace dejar de compararme con los demás niños. Una de las características de los niños es que, tal vez a usted le pasó, a mí me pasó muchas veces: papá, ¿puedo salir a jugar? No, pero todos mis amiguitos salen. Sí, pero tú no. Papá, ¿puedo? No, pero pero tú no. Nosotros no podemos andar comparándonos con los hombres del mundo. Pero es que todos mis compañeros, la esposa los deja ir a jugar, y son como niños chiquitos. Todos los compañeros, al final, la esposa los dejan ir al partido de baloncesto, de voleibol, al estadio, no sé, tantas cosas. Sé hombre, tú ya no tienes que andar con esa comparación. Pero tú, hay un pero que rompe y que diferencia a los hombres de Dios. Pero tú, Timoteo, pero tú, hermano, eres un hombre, que lo vimos allá, tienes que ser hombre, no puedes ser un niño, pero un hombre ¿de qué? De Dios, no cualquier hombre. Aunque vuelvo a insistir, creo que muchos hogares mejorarían si los esposos son hombres, si maduran, si dejan la bobada, si dejan la inmadurez, si dejan el infantilismo y crecen, hablan como hombres, piensan como hombres y razonan como hombres. Yo no puedo comportarme así. Hace mucho rato yo entendí, el Señor me hablaba, y parte de lo que vamos a hacer en ese ministerio es edificarnos y consolarnos unos a otros, partiendo de algo: somos débiles. Y un momento en que el Señor me decía: ya madura, ya tienes una esposa y tienes una hija, ya no puedes andar pensando en lo que te gusta. Hace mucho rato tuve que dejar de pensar en lo que a mí me gusta. Hace mucho rato tuve que dejar de pensar en lo que yo quiero y en lo que yo anhelo, y ando pensando en el bienestar ¿de quién? De mi familia. Ya no pienso en, pero otra vez Sarita, otra vez se le creció el pie, otra vez zapatos, y yo con los mismos zapatos 2 años, otra vez no. Ya no pienso en eso. Miro el presupuesto familiar y digo: los míos todavía aguantan otros kilómetros, así que con los mismos zapatos, mi hermano. Pero el niño, ¿qué piensa? No, yo ya te compramos, Aris, me toca el turno. No es por turnos. Los niños piensan así: me toca, ¿sí? O poniéndose tape, poner una cantidad. O sea, no, tenemos que ser hombres, pero hombres de Dios. ¿Y cuál es la característica, o una, porque vamos a ver muchas en la escritura, pero de lo que nos está hablando Timoteo acá, o Pablo a través de su carta? Un hombre de Dios es un hombre que pertenece a Dios. Es lo primero. La expresión de hace referencia a pertenencia, pero también a dependencia. Le perteneces a Dios y dependes de Dios. Entonces, hermano, ¿eres un hombre de Dios? Puede decir tu esposa, puede decir tu familia que eres un hombre que le pertenece a Dios y que depende de Dios. Este hombre dice: como eres un hombre de Dios, así que, el así que es una ¿qué? Consecuencia. Así que huye de todas esas maldades. ¿Cuáles maldades está hablando? Porque uno a veces piensa de las maldades únicamente en el adulterio, pero hay unas maldades de las que está hablando aquí, y esa maldad principal es ¿cuál? El amor a las riquezas, el amor al dinero. Quiero que se hagan una pregunta, hermanos. Bueno, voy a contar lo que vamos a hacer a continuación para que vayamos entendiendo. Ahorita nos vamos a dividir por grupos y vamos a estar trabajando por grupos en todas las reuniones, con un propósito: que podamos edificarnos y que tengamos un grupo pequeño en el cual podamos sincerarnos
Aquí estamos solo hombres, ¿verdad? Ok. Se supone que las chismosas son las mujeres. Es lo normal. El chisme usualmente va, por eso dice no te metas en cuentos de viejas, no dicen cuentos de hombres, aunque hay unos hombres que parecen mujeres en la, pero venimos inquietos, vengo inquieto en que ¿cuántos de ustedes están luchando en silencio? ¿Cuántos de ustedes escuchan cada rato de los roles y escuchan de esto, pero están luchando allí, no saben cómo hacer y no tienen a alguien por el que le hayan dicho, mira hermano, ayúdeme a orar porque me cuesta tratar bien a mi esposa, me cuesta no mirar a la mujer cuando voy en el carro, en el bus, me está costando muchísimo esto, y la idea de estos grupos va a ser que profundicen en este tema, pero también que puedan ayudarse los unos a los otros, y el deseo que tenemos es que surja de allí esa verdadera iglesia, donde hombres estamos levantando hombres y ayudándonos a llevar la carga los unos a los otros, orando por necesidades específicas. Una de las cosas, hoy estaba estudiando con mi hija el devocional y estábamos en el punto de la necesidad de la confesión del pecado. Cuando nos enfrentamos a la realidad de la santidad de Dios, tiene que producirse una conciencia de nuestra pecaminosidad, una conciencia de nuestra maldad. Usted no puede leer esto que estamos leyendo y hacer como si nada, porque significa que usted todavía no ha tenido un encuentro con Dios, con ese Dios santo. Pero cuando vamos y encontramos este Dios santo, es necesario confesar el pecado. Dice que Moisés temblaba de miedo al ser consciente de su propia pecaminosidad. Dice que Isaías, cuando vio la revelación del trono de Dios, ¿qué dijo? Ay de mí, que soy pecador, hombre de labios impuros y vivo en un pueblo de labios impuros. Y es necesario eso. Mira, parte de lo que yo creo que hace una característica de una iglesia madura es una iglesia que entiende que sin confesión de pecados no hay perdón de pecados. Y la escritura dice, confiésense los pecados los unos a los otros. Mire, David dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo, porque tu mano de justicia pesaba sobre mi día y noche. Necesitamos hermanos que estén ayudándonos a orar por las cargas. Necesitamos hermanos que sepan, mira, vamos a orar por ese hermano. Ahora no toda la iglesia, no es chévere que toda la iglesia esté orando porque el hermano es mirón, pero si usted es mirón necesita ayuda, necesita hermanos que le digan, vamos a cuidarte y vamos a estar orando por ti, y cómo vas con esto, pilas con esto, vamos a estar en esto, porque de otra manera no vamos a crecer, vamos a ser una iglesia hipócrita. Y creo que cada vez tenemos que crecer más en semejanza a Cristo, pero verdadera semejanza, no una semejanza superficial. Amén. Entonces vamos como pensando en esto. Huye de todas esas maldades. Las maldades que está hablando son las del capítulo 6, en los versículos anteriores. Una, el deseo enfermizo de cuestionar todo, porque una de las cosas de los niños, usted que los que somos padres ya con hijos más grandes, mi hija ya está en esa etapa, ya entró. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué hay que hacer esto? ¿Y por qué? Y tú le explicas y ¿qué dice? ¿Y por qué? 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 Y sus por qué nunca acaban. Sí, está queriendo aprender, pero al mismo tiempo es un comportamiento infantil, inmaduro. Por eso dice aquí en el versículo 4, tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Si usted está luchando con lo que dice la escritura, usted está en eso y necesita huir de esa maldad. Es decir, el hombre de Dios es sumiso a la palabra de Dios, no anda cuestionando todo. Pero ¿por qué tengo que perdonar? ¿Pero por qué tengo que congregarme? ¿Pero por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué no puedo desear enriquecerme? ¿Pero por qué no puedo? No, hermano. Y si usted tiene ese problema, usted tiene que buscar ayuda. Y este ministerio está dado por el Señor para eso. Tienen un solo deseo de enriquecerse, que es de lo que está hablando. Y quiero que en los grupos ahorita que hablemos nos revisemos mucho en eso, porque el deseo de enriquecerse puede estar escondido debajo del deseo de darle una seguridad a mi familia. El deseo de enriquecerse
puede estar muy camuflado, muy camuflado, y nosotros pensar que no le dedicamos tiempo a la oración, no le dedicamos tiempo al estudio de la palabra, no le dedicamos tiempo a nuestras esposas, no le dedicamos tiempo a nuestros hijos, porque estamos esforzados en darles ¿qué? Lo necesario. Pero realmente solo estamos cubriendo lo necesario, o estamos esforzados en darles mucho más de lo necesario. Por eso dice que la verdadera sumisión a Dios es una riqueza en sí misma, versículo 6, cuando uno está contento con lo que tiene. Una de las características de un hombre de Dios es un hombre contento, un hombre que tiene contentamiento. Es un hombre que no permite que el afán de prosperar económicamente, el afán de mejorar la casa donde vive, el afán de mejorar las condiciones internas de la casa desde el punto de vista material y humano, afecten el crecimiento espiritual de la casa. Es bien claro lo que estoy diciendo, creo. No estoy diciendo el hombre de Dios es pobre, porque hay hombres de Dios pobres, hay hombres de Dios muy pobres, hay hombres de Dios extremadamente pobres, pero hay hombres de Dios extremadamente ricos. Hay hombres de Dios muy ricos, hay hombres de Dios ricos, y hay hombres de Dios que no son ni pobres ni ricos, están siempre ahí en la raya. No soy pobre, pero tampoco soy ¿qué? Rico. El punto no es ese, el punto es ¿cuál? El deseo de mejorar la situación económica que impide que desarrolle la situación espiritual. Nuestras familias tienen que ser millonarias, espiritualmente hablando. Nuestras familias tienen que ser ricas espiritualmente hablando. Esa es nuestra tarea. Persigue. Ahora fíjate que hay una comparación. Primero que dice, huye. El hombre de Dios huye de todas esas maldades. El hombre de Dios se aleja de todo aquello que a Dios no le agrada. Pero no solamente huye, porque no se trata solo de huir, se trata también de que perseguir. Hay una doble acción. Huyo de las maldades, pero persigo lo otro. Entonces hay una doble acción. La acción de retroceder, pero al mismo tiempo de avanzar. Retrocedo, huyo de la maldad, huyo de la mente que todo lo está cuestionando, huyo de la manera del mundo, huyo en el sentido de ser niño, pero persigo la justicia. Cuando hablamos de perseguir la justicia, estamos hablando de perseguir ¿qué? Lo que Dios dice que es correcto, justo. Porque si hablamos de perseguir la justicia, según el mundo, la justicia es la inclusión. No importa si eres homosexual, no importa que creas, no importa nada. La justicia a manera de Dios y la vida sujeta a Dios. Un hombre de Dios persigue la obediencia a Dios. Ahorita quiero que se pregunten, ¿perseguimos la obediencia a Dios? ¿O la demanda de la obediencia a Dios nos alcanza? ¿Nos vemos con el agua al cuello? Vemos que hay problemas, todos los niños enfermos, me van a cortar la luz, tengo problemas. Ay Señor, ahí sí que estoy mal. Porque una cosa es ajustarme cada vez que siento la presión, y otra cosa es que buscar la vida de sujeción a Dios. Es la obediencia a Dios, es la obediencia a la palabra de Dios una meta en tu vida, porque un hombre de Dios debe tener como meta eso, y lo que queremos desarrollar en nosotros, hermanos, es eso, que cada uno de nosotros pueda ser un hombre identificado, sus esposas puedan decir, él es un hombre que quiere agradar a Dios. Yo creo que ya no lo logré cuando estaba dedicado a los negocios del mundo, mucho menos ahora como pastor, creo, a menos que el Señor traiga aquí gente multimillonaria y quiera sembrarme un apartamento. Creo que no le voy a heredar a mi hijo un apartamento. Y ya no, mi papá que, no, un hombre que me dejó casa, carro, no. Pero yo espero que mi hija, cuando le pregunten, diga, era un hombre que se esforzaba por agradar a Dios. Siempre lo vi esforzándose por qué dice el Señor, qué quiere el Señor. Yo he escuchado a mi esposa en momentos que le dice a otras mujeres, Juan es un hombre que quiere agradar a Dios. Esa es mi meta, que ella lo pueda ver, que ella lo pueda evidenciar en cada aspecto de mi vida.
mi esposo fue un hombre que le servía al Señor y ahora no tenemos dinero. No tenía nada. Sin embargo, el Señor se encargó y le dijo, aquí está todo lo necesario para que vivas tú y tus hijos hasta el final. Es decir, cuando un hombre de Dios entiende que quien trae dinero a la casa es Dios, no estoy preocupado. Por ejemplo, la iglesia en estos momentos está atravesando una situación económica bastante difícil, bien apretada está la iglesia económicamente hablando, pero yo no me ando rasgando las vestiduras porque sé que de algún lado llegará la provisión para mi casa, de algún lado. Lo que les conté hace como 3 semanas, bueno, que me tocó mudarme así de afán y estaba, bueno, Señor, bueno, y que me llamó, me escribió estos hermanos de Inglaterra para preguntarme si necesitaba algo. ¿Se acuerdan? Que tremendo, el Señor justo en el momento diciéndome, yo sé todo lo que tú necesitas. No les conté, al otro día no era necesario, pero creo que oro así. A los 4 días me escribió otra vez ese hermano para decirme, mira, te acabo de consignar un dinero. Señor, es tremendo. O sea, yo no tengo que preocuparme. Dios sostiene mi casa económicamente. Yo tengo un trabajo, levantarla espiritualmente. Ese es mi trabajo. Es lo que yo tengo que hacer, perseguir la vida sujeta a Dios. Profundizaremos en eso. Junto con la fe, es decir, junto con la fe, no el legalismo. No se trata de ser legalista, no se trata de poner normas en todas las paredes de la casa. No se trata de estar diciendo a mi esposa está prohibido, está prohibido, está prohibido, está prohibido. No, no es legalismo, porque si no hay fe, no hay gracia. Estamos actuando en nuestras fuerzas. Persigo la vida sujeta a Dios, pero ¿con qué? Con la fe, el amor, es decir, el saber que lo más importante es que el amor. Mi hija necesita sentirse amada. No, mi papá era un fariseo, un escriba de la ley, eso se sabía todos los versículos. Cada error mío enseguida me citaba 5 y 6 pasajes, pero nunca me abrazó, pero nunca me manifestó el amor de Dios, nunca me mostró gracia, que lo vamos a trabajar en la escuela con los papás. Yo tengo que mi hija mostrarle tanto justicia como gracia, y a veces le muestro solo gracia. Hace su pecado y la llevo al cuarto y está esperando la vara y está esperando, le digo, te voy a mostrar gracia. Te voy a mostrar, ¿mereces que te castigue? Sí, merezco que me castigues. ¿Mereces que te quites? Sí, merezco, ok. Te voy a mostrar gracia, no te voy a castigar. Te voy a mostrar que estás mal, pero te voy a mostrar gracia. Y ella, porque tengo que enseñarle que Dios es fuego consumidor, sí, pero también es que amor. Junto con el amor, y pensemos también en eso. La perseverancia, no voy a ahondarme porque ayer el Señor habló bastante a través de Moisés acerca de esta perseverancia. Y la amabilidad. Los hombres de Dios somos de buen trato. Amable no significa que todo el tiempo tengo una sonrisa. De hecho, hay mucha gente que es muy amable y no son hombres de Dios. Son peligrosísimos, lisonjeros. Yo conozco varios. Por aquí ha pasado gente que uno los mira y son un terroncito de azúcar, pero con la palabra de Dios, al momento de la palabra de Dios, no quieren saber absolutamente nada de la palabra de Dios. Pero el hombre de Dios, por ser sujeto a Dios, es un hombre que se esfuerza en tratar bien a los demás. Es amable en el trato con los demás. Pelea. Aquí primero le dice huye, persigue, y ahora el apóstol instiga el espíritu combativo, porque aquí estamos hablando de un combate. Pelea, pero ¿qué pelee? Pelea con tu esposo y no te la dejes montar. No, pelea la buena batalla por la fe verdadera. ¿Sabes qué está diciendo? Los hombres de Dios están en una constante lucha. Una de las cosas más ingenuas, y por eso es que yo aborrezco este evangelio de la prosperidad, entre muchas otras cosas, es porque a la gente no le enseñan que van para una guerra. Ven a Cristo y todo va a estar bien, y la gente que sinceramente entra en Cristo se le enredó la vida. ¿O cuántos de ustedes no les sucedió, o les sucedió más bien, a quién les sucedió, que se hicieron cristianos y se les complicó la vida? Uno puede decir, mira, antes de Cristo en muchas cosas me iba más fácil, ganaba más, tenía menos problemas, y se le enreda a uno la vida en muchas cosas, porque hay una
lucha, hay una oposición, y luego por tener y conservar la verdadera fe hay una pelea. Tienes que pelear por mantener y ganar la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna. ¿Qué le está diciendo? En completo contraste y contraposición con los hombres que no son de Dios. El hombre de Dios, ¿en qué tiene puesta su mirada? En lo eterno. El hombre de Dios tiene su mirada puesta y está aferrado a lo eterno. ¿Sí quedó claro, Jorge? Ok. El hombre de Dios está completamente aferrado a lo eterno. El hombre que no es de Dios, el hombre del mundo, está aferrado ¿a qué? A lo terrenal. Es una de las cosas necias. Tranquilo, a todos nos ha pasado. El hombre del mundo está aferrado a su cuenta bancaria. El hombre del mundo está aferrado a la pensión. El hombre del mundo está aferrado al carro, está aferrado a yo logré y pagué un seguro universitario y pagué esto y tengo que tener y tengo. El hombre del mundo está aferrado a estas cosas, y por eso dice el versículo 7: después de todo nada trajimos a este mundo y con nada nos iremos, nada podremos llevarnos cuando lo dejemos. Creo que siempre he dicho, y les doy la palabra a ustedes dos. ¿Alguien ha visto un entierro con trasteo? Eso solo lo hacían los faraones, ¿sí? ¿Y sabe qué le pasaba? Al mes ya habían sacado la tumba. Los mismos esclavos saqueaban la tumba. Ellos sabían que los iban a matar y le contaban a sus familiares, dejaban entradas secretas. Nada nos llevamos, hermanos. No importa cuánto, es que tengo unas acciones de Ecopetrol que ahora otra vez volvió a repuntar, ahora sí la hice. No se va a llevar nada. No importa, es que ahora sí por fin me pude comprar esos zapatos que siempre soñé desde niño. Mira, así me comprara el Messenger que mi papá no me dio. No vino, así que ajuste. No vino, que llama la atención allá. Así me considera ese Messenger, cuando me muera no me lo llevo. Hermano, no importa, es que nada nos vamos a llevar. En cambio, el hombre de Dios está aferrado a lo eterno porque sabe que apenas muera, lo recibe. Es lo único importante. Mario. Nombre de Dios. Le cortaron la cabeza. Moisés. La fe. Ese es uno de los puntos. Miren, como que mi hija vaya, ore que yo traigo plata. Ore para que me vaya bien. Sí, la mujer debe orar por nosotros, pero nosotros somos los hombres. Nosotros tenemos un privilegio dado por Dios, que es el privilegio de ser las cabezas.
Los sacerdotes de las casas somos nosotros. Y algunos argumentan, pero en Cristo todos somos sacerdotes. Sí, ellas son sacerdotes también. Pero hay un rol, y ese rol es de pelear esa buena batalla por la fe y aferrarnos. Ahora, mire, hermano, si su esposa no lo ve a usted aferrado a la palabra de Dios, difícilmente ella se va a aferrar. Si sus hijos no los ven a ustedes aferrados, peleando la buena batalla de la fe, luchando por levantarse a orar, ¿a cuánto les cuesta aquí levantarse a orar? Pero hermano, yo prefiero que mi hija se dé cuenta que me levanté y que el sueño es terrible, y que se dé cuenta que me quedé dormido de pronto algún día, pero digo, pero mi papá se está esforzando, está peleando, está luchando. Eso para ella va a ser más valioso que ver que llego a las 11 de la noche agotado, es que me tocó trabajar muchísimo para traerte esto. Bueno, papi, juguemos. No, yo estoy muy cansado. Ella prefiere comerse un pan menos, que el pan no tenga queso, que no tenga mortadela, que no tenga salchicha, pero que tenga un papá al lado. Los hombres de Dios pensamos de manera diferente. Los hombres de Dios no pensamos a la manera del mundo. Y miren, lo que estoy predicándoles, si lo pensara en términos humanos, es necio. Porque lo que debería estar haciendo, si las finanzas de la iglesia están mal, debería estar motivándoles a generar más riquezas y decir, hermano, esfuércese por traer más plata a su casa, porque si va más plata a su casa, de por sí llega plata a la iglesia. Esfuércese, trabaje unas horas extras más. Pero aquí hay hermanos que a veces les han dicho, mira, han estado sin trabajo y les ofrecen un trabajo que son todos los domingos, y le decimos, no, es preferible que la iglesia te siga ayudando con un mercado, pero no que descuides a tu familia espiritualmente. ¿Por qué? Porque estamos pensando en términos eternos. Aferrémonos a lo eterno. Diego. No. Ok. Bueno, pelea la buena batalla por la fe verdadera, aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Aquí Pablo está haciendo una mención al bautizo de Timoteo, cuando confesó a Cristo. Dice, mira, tú confesaste a Cristo como Señor, ahora mantente fiel a esto. Y dice en el versículo 14, bueno, vamos a leer completo el 13, te encargo, te ordeno, te comisiono delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. No podemos, los hombres de Dios no podemos andar vacilando. Mira, uno se ríe, pero no podemos ser como el chavo. ¿Se acuerdan del chavo? Sí voy. Hermano, ore. Sí voy a orar. Hermano, lea la palabra. Sí voy a leer. Y voy a hacer el devocional y voy a... No, hermano, hágalo. No vacile. No hay tiempo para estar vacilando. No hay tiempo para estar en eso. Y yo creo que en sus trabajos seculares ustedes no vacilan. Hay que hacer algo y hay que hacerlo. Si usted comienza a decirle al jefe, sí voy, le dice, sí, ve, pero a la oficina de recursos humanos, ve por tu cheque porque estás despedido. No decimos sí voy, vamos, y tenemos que esforzarnos en ese sentido. Entonces, hombres de Dios, quiero invitarles a que ustedes estén reflexionando sobre eso en estos días. Hoy vamos, como les dije, vamos a hacer unos grupos para profundizar un poco. No vamos a alcanzar a cubrir todo esto, pero quiero que comencemos de lo poco que hemos hablado, identificar cada uno en sus propias vidas, en ese grupo, en qué necesita ayuda. Vamos a tomar algo específico en lo que usted necesite ayuda y comencemos a trabajar en eso. Vamos a estar cuidándonos, vamos a estar esforzándonos en que realmente podamos decir que esta es una iglesia llena de hombres de Dios. El hombre de Dios no debe ser la excepción, el hombre de Dios debe ser la norma
general de una iglesia cristiana. Lo raro sea tener hombres que no sean de Dios. Lo extraño sea tener hombres que vivan con la ambición del mundo. Que lo raro sea tener hombres que todo lo cuestionan. Que lo raro sea tener niños casados, niños en medio de la iglesia. Que los niños sean únicamente los que tenemos allá a las 8:30 de la mañana los domingos. El resto deben ser hombres, hombres de Dios. Amén. Oremos por esta palabra y vamos a los grupos. Padre, que